Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los matemáticos más importantes de la historia. Hablemos de Felix Klein, entre curvas, superficies y el futuro de las matemáticas. ¿Qué tienen en común una botella imposible de llenar, la geometría moderna y la forma en que aprendemos matemáticas hoy en día? Todo apunta a un nombre: Felix Klein. Imagina un objeto que no tiene dentro ni fuera, una superficie tan extraña que desafía nuestra intuición. Ese objeto existe y lleva el nombre de este matemático visionario, la famosa botella de Klein. Pero reducir a Felix Klein a este curioso artefacto sería como hablar de un océano mencionando solo una ola. Su impacto en las matemáticas y la enseñanza fue tan profundo que, más de un siglo después, su legado sigue transformando nuestra forma de pensar y aprender. Felix Klein vivió en una época de revoluciones intelectuales. Era el siglo XIX, una era donde las matemáticas rompían barreras, donde conceptos como el infinito, las simetrías y las dimensiones adicionales comenzaban a cobrar sentido. En medio de este torbellino, Klein no solo contribuyó a estos avances, los organizó, los conectó y los hizo accesibles. En este vídeo exploraremos cómo este matemático alemán pasó de ser un joven apasionado de la geometría a convertirse en uno de los grandes innovadores de su tiempo. Hablaremos de su vida, su obra y su legado, y veremos por qué Felix Klein no es solo un nombre en la historia de las matemáticas, sino una inspiración para quienes buscan comprender el mundo a través de la belleza de las formas y las ideas. ¿Quién era realmente Felix Klein? Y, más importante aún, ¿cómo logró cambiar el curso de las matemáticas para siempre? Acompáñame a descubrirlo. Felix Christian Klein nació el 25 de abril de 1849 en Düsseldorf, Alemania, en el seno de una familia acomodada. Desde joven mostró un talento especial para las ciencias, aunque no fue hasta su adolescencia que las matemáticas capturaron completamente su atención. En esa época, Alemania era un epicentro del desarrollo intelectual en Europa, y los avances en matemáticas y ciencias estaban en pleno apogeo. Klein comenzó sus estudios universitarios en Bonn a la edad de 17 años, donde inicialmente se interesó por la física. Sin embargo, su inclinación por la matemática pura lo llevó a trabajar bajo la supervisión de Julius Plücker, un destacado matemático y físico de la época. Plücker no solo lo inspiró, sino que le presentó las maravillas de la geometría. Tras la muerte de Plücker, Klein asumió el desafío de completar parte de su trabajo, lo que marcó el inicio de su carrera como matemático. A los 23 años, Felix Klein ya era un matemático prometedor. Su talento lo llevó a realizar una estancia en París, donde conoció a figuras de renombre como Camille Jordan, con quien compartía el interés por la teoría de grupos y su conexión con la geometría. En 1872, con tan solo 23 años, fue nombrado profesor en la Universidad de Erlangen. Fue allí donde presentó su famoso programa de Erlangen, un revolucionario marco conceptual que reorganizó la geometría de su tiempo. Este programa no solo unificó diferentes ramas de la geometría bajo la idea de las simetrías y los grupos matemáticos, sino que también sentó las bases para desarrollos futuros en la física y las matemáticas puras. Después de pasar por varias universidades, incluido un breve periodo en Leipzig, Klein se estableció en Gotinga, una universidad que él mismo transformó en el principal centro de investigación matemática del mundo. Bajo su liderazgo,
Gotinga no solo atrajo a matemáticos brillantes de toda Europa, sino que también se convirtió en el lugar donde las matemáticas se conectaban con la física, la ingeniería y la educación. Desde sus inicios hasta convertirse en una figura central de la matemática moderna, Klein no solo vivió en una época de cambios, los lideró. En 1872, Felix Klein presentó su obra más influyente, conocida como el programa de Erlangen, una visión que transformó la forma en que se entendía la geometría. En lugar de ver las distintas ramas de la geometría como disciplinas separadas, Klein propuso unificarlas bajo un marco común, el estudio de las simetrías y los grupos de transformaciones. Por ejemplo, la geometría euclidiana, que todos conocemos por el estudio de líneas y ángulos, se definió a partir de las transformaciones que conservan distancias y ángulos. Mientras tanto, la geometría proyectiva, que había sido desarrollada por matemáticos como Desargues, quedó descrita a partir de transformaciones que preservan las relaciones entre puntos y líneas, pero no necesariamente las distancias. Este enfoque no solo clarificó las conexiones entre distintas ramas de la geometría, sino que también abrió puertas a nuevas áreas de investigación, como la geometría diferencial y la topología. El impacto del programa de Erlangen fue tan profundo que todavía hoy se considera un pilar fundamental en las matemáticas modernas. Uno de los conceptos más conocidos asociados a Felix Klein es la famosa botella de Klein, un objeto que parece más propio de la ciencia ficción que de la realidad. Introducida en 1882, esta botella es una superficie no orientable, lo que significa que no tiene un interior o un exterior claramente definidos. Para imaginarla, piensa en una botella cuya boca se curva hacia atrás y se une con su propia base, atravesando la superficie en el proceso. Aunque no puede existir físicamente en nuestro espacio tridimensional, se puede contextualizar cuando se trabaja en 4 dimensiones. La botella de Klein es un ejemplo fascinante de cómo las matemáticas pueden desafiar nuestra percepción y expandir los límites de nuestra imaginación. Además, conecta directamente con el desarrollo de la topología, una rama matemática que estudia las propiedades de los objetos que permanecen invariantes bajo deformaciones continuas. Además de su trabajo en geometría, Klein también hizo importantes avances en la teoría de funciones. Junto con matemáticos como Henri Poincaré, trabajó en el estudio de las funciones automorfas, una extensión de las funciones elípticas que desempeñaron un papel crucial en la teoría de números y en la física matemática. Estas funciones se utilizan hoy en día en campos tan diversos como la criptografía y la teoría de cuerdas. Klein también se interesó profundamente por las aplicaciones de las matemáticas a la física. Fue pionero en explorar cómo la geometría podía describir fenómenos físicos, un enfoque que más tarde influiría en el desarrollo de teorías como la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Pero Felix Klein no solo destacó como matemático, sino también como un apasionado educador y reformador. Estaba convencido de que la enseñanza de las matemáticas debía ser práctica, relevante y accesible para todos los niveles educativos. Durante su tiempo en Gotinga, lideró un movimiento para modernizar la forma en que las matemáticas se enseñaban, especialmente en las escuelas secundarias. Uno de sus mayores logros fue su participación en la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, donde abogó por la inclusión de temas avanzados en los planes de estudio escolares, como la geometría proyectiva y los conceptos básicos de análisis. Su influencia marcó un antes y un después en la enseñanza, especialmente en Alemania, pero también en otros países. Klein escribió numerosos textos dirigidos tanto a estudiantes como a profesores.
Su obra más destacada en este ámbito fue el libro Matemáticas elementales desde un punto de vista superior, en el que ofrecía una visión unificada de las matemáticas elementales a la luz de conceptos más avanzados. Esta obra ayudó a profesores a conectar el álgebra y la geometría que enseñaban en la escuela con los desarrollos más recientes en matemáticas puras y aplicadas. Como director en la Universidad de Gotinga, Klein desempeñó un papel crucial en convertirla en el principal centro de investigación matemática a nivel mundial. Bajo su liderazgo, Gotinga atrajo a matemáticos de renombre como David Hilbert y Hermann Minkowski. También fomentó una cultura de colaboración, donde la investigación interdisciplinaria entre matemáticas, física e ingeniería floreció. Klein entendió que la formación de futuros matemáticos no solo dependía de enseñar teorías avanzadas, sino también de inspirar a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa. Este enfoque influyó profundamente en generaciones de matemáticos y estableció estándares que todavía guían la educación matemática. Klein creía firmemente en la idea de que las matemáticas no solo eran una herramienta para resolver problemas, sino también un lenguaje para entender el mundo. Fue uno de los primeros en reconocer la importancia de las matemáticas aplicadas, impulsando su desarrollo como disciplina académica. Felix Klein dejó una huella indeleble en las matemáticas. Su enfoque unificador, ejemplificado en el programa de Erlangen, sigue siendo una piedra angular en la geometría y la teoría de grupos. Gracias a él, las matemáticas adquirieron una nueva dimensión de cohesión, donde ramas aparentemente dispares encontraron un lenguaje común. Su trabajo en funciones automorfas y elípticas sentó las bases para desarrollos posteriores en la teoría de números, la física teórica y la criptografía moderna. Además, conceptos como la botella de Klein y su relación con superficies no orientables contribuyeron significativamente al nacimiento de la topología moderna, una disciplina esencial en áreas tan variadas como la biología molecular y la inteligencia artificial. La botella de Klein trascendió su origen matemático para convertirse en un símbolo cultural. Su peculiaridad ha captado la imaginación de artistas, científicos y divulgadores. Representa no solo un desafío a nuestra intuición, sino también la belleza abstracta y creativa que define a las matemáticas. El impacto de Klein en la educación es igualmente notable. Sus esfuerzos para modernizar los planes de estudio influyeron en generaciones de estudiantes y profesores, no solo en Alemania, sino también en otros países, donde sus ideas fueron adoptadas. Su énfasis en la conexión entre conceptos elementales y avanzados sigue siendo una práctica pedagógica esencial en la enseñanza de las matemáticas. La transformación de la Universidad de Gotinga bajo su liderazgo marcó un hito en la historia de la educación superior. Este modelo de colaboración interdisciplinaria y excelencia académica fue replicado por muchas otras instituciones en todo el mundo. Hoy en día, el trabajo de Felix Klein sigue resonando en múltiples campos. Desde la geometría diferencial hasta la teoría de cuerdas, sus ideas y enfoques continúan inspirando a matemáticos, científicos y educadores. Klein nos mostró que las matemáticas no son solo una herramienta técnica, sino un lenguaje profundo para explorar las conexiones ocultas del universo. Felix Klein no fue simplemente un matemático brillante, fue un visionario que entendió que las matemáticas son mucho más que números y ecuaciones. Para él, eran una forma de arte, una herramienta para dar sentido al mundo y un puente entre la lógica y la creatividad. Desde su revolucionario programa de Erlangen hasta la emblemática botella de Klein, nos enseñó a mirar más allá de lo evidente, a buscar patrones y conexiones donde otros veían solo fragmentos aislados. Pero su legado
no termina ahí. Klein comprendió el poder transformador de la educación. Fue un pionero que luchó por acercar las matemáticas a todo el mundo, desde los estudiantes más jóvenes hasta los investigadores más avanzados. Su trabajo en Gotinga no solo marcó un antes y un después en la investigación matemática, sino que también sentó las bases de lo que hoy entendemos como una comunidad académica global. Quizás lo más fascinante de su historia es que nos demuestra cómo las matemáticas son un reflejo de nuestra propia curiosidad como seres humanos. Al igual que la botella de Klein, su vida y obra nos invitan a explorar lo imposible, a desafiar los límites de nuestra intuición y a encontrar belleza incluso en las ideas más abstractas. Felix Klein fue en esencia un explorador del infinito. Aunque vivió en una época marcada por grandes avances científicos, su impacto sigue resonando en cada aula, cada descubrimiento matemático y cada persona que se atreve a mirar más allá de lo convencional. Así que, la próxima vez que encuentres un concepto matemático que desafíe tu entendimiento, recuerda a Felix Klein. Recuerda que las matemáticas no son solo un conjunto de reglas, son una ventana hacia lo desconocido, una invitación a soñar con formas y estructuras que aún no hemos imaginado. Entre curvas, simetrías y el futuro, Felix Klein nos mostró que las matemáticas son, en última instancia, una expresión de nuestra capacidad para crear, conectar y comprender el mundo. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para Dormir. Espero que hayas conocido un poquito más en profundidad la figura de este grandísimo matemático, que a todos nos suena por su famosa botella de Klein, pero que a lo mejor no está en el día a día de las matemáticas como si otros gigantes, como pueden ser Gauss o Euler. Pero Felix Klein hizo avances muy importantes, luchó por una investigación de calidad en las universidades que estuvo, especialmente en Gotinga, y luchó por unas matemáticas universales y que gracias a la educación pudieran llegar a todo el mundo. Y sí, Felix Klein también es un gigante de las matemáticas. Si te ha gustado este contenido, síguenos para conocer más vidas de grandes matemáticos y por supuesto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.